En esta sección hablaremos del medio por el cual la sangre es suministrada al cerebro humano. El suministro sanguíneo al cerebro proviene de la parte inferior, de la parte de abajo. Así que para examinar estos vasos sanguíneos necesitamos inicialmente ver hacia la superficie inferior o basal del cerebro. La sangre se suministra al cerebro a través de dos pares de arterias principales. Hacia el lado anterior del cerebro se encuentran las arterias carótidas internas, hay una izquierda y hay otra derecha, y estas son las dos arterias principales que suministran lo que llamamos circulación anterior. La parte posterior del cerebro y gran parte de la médula espinal es suministrada por un par diferente de arterias que se denominan arterias vertebrales. Las arterias vertebrales contribuyen a lo que llamamos circulación posterior. Empecemos con esa circulación posterior del cerebro. Entonces, las arterias cerebrales surgen y entran al cráneo y luego se unen para formar una sola arteria en la línea media denominada arteria basilar. Esta se encuentra justo entre la unión entre la médula espinal y el puente y se dirige o proyecta hacia el mesencéfalo. A lo largo de este suministro posterior hay ramas que proveen de sangre el tronco del encéfalo y el cerebelo. Entonces, justo por debajo de las arterias vertebrales se encuentra la arteria cerebelar posterior inferior. Esta arteria, como su nombre lo indica, irriga las áreas o superficies posterior e inferior del hemisferio cerebral, y de allí surgen las ramas que suministran la parte lateral de la médula también. Justo después de la unión de las arterias vertebrales que forman esa arteria medial que se denomina basilar, tenemos dos arterias adicionales que suministran al tallo cerebral y la parte inferior del cerebelo. Estas se denominan arterias cerebelares anteroinferiores. Cerca de la parte superior del puente o protuberancia, la arteria basilar se divide nuevamente y forma dos arterias cerebrales principales, pero justo antes de que esto ocurra hay otras dos ramas que suministran a la superficie superior del cerebelo que se denominan arterias cerebelares superiores. Conforme las arterias envuelven el tallo cerebral, surgen unas ramas cortas que suministran la porción lateral y dorsal del cerebro medio y del puente. A lo largo de esta arteria basilar se encuentran numerosas ramas cortas que suministran a las estructuras internas del tallo. Estos vasos son muy pequeños y finos y algunas veces se obstruyen con coágulos que producen accidentes cerebrovasculares y que pueden tener una gran variedad de consecuencias dependiendo, por supuesto, de las estructuras que resulten lesionadas. La arteria basilar, justo anterior a las arterias cerebelares superiores, se divide en dos partes. Una rama forma la arteria cerebral posterior del lado izquierdo y luego la rama opuesta forma la arteria cerebral posterior del lado derecho. Para poder seguir el trayecto de las arterias, acá es necesario remover el tallo cerebral y ya podemos ver entonces los vasos sanguíneos, o que estos vasos sanguíneos se extienden a lo largo de la superficie inferior de los lóbulos temporal y occipital, pero también se extienden por la superficie media de estos mismos dos lóbulos. Estas son ramas entonces de la arteria cerebral posterior. Hay ramas más pequeñas que suministran las estructuras adyacentes en el cerebro medio. Entonces, recojamos todo y recapitulemos hasta acá cómo vamos. Hay una circulación que es posterior, que emerge de dos arterias vertebrales que se unen para formar una arteria basilar, la cual recorre a lo largo de la línea media del puente y en la región del cerebro medio,
que esta arteria basilar se divide en dos arterias cerebrales anteriores y posteriores. Y así se suministra la superficie inferior de los lóbulos temporal y occipital. Ahora veamos cómo la circulación posterior se une con la circulación interior. Entonces existen arterias que son muy corticas, que son de comunicación. Estas arterias de comunicación conectan esa circulación posterior con la interior. Y estas arterias se denominan arterias comunicadoras posteriores y conectan la arteria cerebral posterior con la carótida interna. Aquí se une entonces la circulación posterior con la anterior, de las cuales, como ya lo dije, se derivan las arterias carótidas internas. Existe una carótida interna izquierda y existe una carótida interna derecha. Entonces, aquí empecemos a hablar o pasemos a hablar de la circulación anterior. Estas dos arterias carótidas hacen surgir dos grandes ramas, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La rama que corre en dirección anterior, justo en la parte, o se ubica en la parte superior del quiasma óptico, forma esa arteria cerebral anterior, la cual continúa a lo largo de la línea media del hemisferio. Estas dos arterias cerebrales anteriores, hay una que suministra el hemisferio izquierdo y hay otra que suministra el hemisferio derecho, tienen un puente o una conexión, se unen en la línea media y esa unión conforma la arteria comunicadora anterior. Para ver realmente a la arteria cerebral anterior, entonces tenemos que ver un plano sagital y aquí se ve que la arteria es la que suministra la cara media del hemisferio frontal y da origen a las ramas además que envuelven la corteza cerebral en la parte superior del cuerpo calloso, el giro cingulado, el giro frontal superior hasta la región del lóbulo paracentral. Además de la arteria cerebral anterior, la carótida interna da origen a un suministro arterial más grande del cerebro, al suministro arterial que es más grande en el cerebro, y en este caso es la arteria cerebral media. En algunos hemisferios parece como si la carótida interna continuara penetrando a través de un espacio entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Ese espacio se denomina fisura lateral y de ahí se suministra sangre al lóbulo temporal y a la superficie inferior del lóbulo frontal. La arteria cerebral media emerge en la superficie lateral del cerebro y entonces toda la región cortical lateral, que incluye la parte central del lóbulo parietal, el lóbulo frontal, la parte superior del lóbulo temporal, es suministrada por esas ramas de la arteria cerebral media. Por eso es que es tal vez la más grande. Hasta aquí hemos hablado del suministro arterial al cerebro, pero entonces es importante, para complementar esta historia, hablar acerca del drenaje venoso sanguíneo del cerebro. Entonces, por todas estas arterias que hemos visto, ingresa al cerebro. Ahora, ¿cómo sale? Y para ello es necesario analizar la meninge dura madre, que es un tejido duro que rodea la parte externa del cerebro. Es un tejido tipo de piel que cubre de manera protectora en la parte externa de la superficie cerebral. En ciertos lugares ese tejido se separa en capitas que forman algo que se denominan senos venosos y que permite que la sangre drene o salga del cerebro. Uno de estos senos venosos está justo en la línea media entre los hemisferios y ese seno es el seno sagital superior. Es un canal que de forma triangular que se encuentra a lo largo de la línea media de la dura madre y que permite que la sangre de los hemisferios cerebrales se drene. Hay otro espacio del seno, el cual está en la parte trasera del cráneo,
que se denomina confluencia de senos. Y así se denomina porque el seno sagital superior y otros dos sistemas de senos menores drenan hacia ese área, y de ahí la sangre fluye transversalmente a través de otro espacio en la dura llamado seno transverso, y a través del cual la sangre baja por el cráneo y se forma una estructura llamada senos sigmoides. Aquí ya la sangre sale del cráneo a través del foramen yugular y de la vena yugular, y por este sistema de senos de la dura o de la dura madre, la sangre drena el cerebro, regresa al sistema vascular venoso, el cual entra de nuevo al corazón y una vez más circula a través de los vasos pulmonares, que es la que llena de oxígeno nuevamente esas moléculas. Entonces, bien, hasta acá este video sobre neuroanatomía de la circulación cerebral.